Lo dijo en la primera hora. 7:16, lo tengo a Nelson Chávez conectado luego de la confusión de ubicación de la radio, pero con don Nelson Chávez, quien es uno de los dirigentes de viejo cuño del sector de la transportación. Nelson Chávez es el presidente de la Cámara Nacional del Transporte Pesado del Ecuador y del Medio Ambiente. Está enlazado con nosotros de forma telemática. Don Nelson Chávez, ¿me escucha? Bienvenido, buen día. Active su micrófono, por favor, don Nelson, tenga la bondad. A ver si nos activa el micrófono ahí. Sí, ahí sí me escucha. Ahí sí le escucho. ¿Cómo le va, don Nelson? Buenos días. Bien, le agradezco su invitación. Gracias. Gracias. A ver, ustedes tuvieron una reunión en Santo Domingo el día de ayer, como sector de la transportación pesada, para analizar la problemática que está enfrentando justamente el transporte pesado. ¿Qué tipo de diagnóstico efectuaron y a qué acuerdos arribaron ustedes en el curso de estos diálogos de quienes conforman la Cámara del Transporte Pesado, señor Nelson Chávez? Se me quedó congelado. ¿Hay algún problema de conectividad? Don Nelson, ¿me escucha ahí? Efectivamente, ya. Ahí lo escucho, don Nelson. Sí, le escucho. Sí, efectivamente ayer en Santo Domingo de los Áchilas tuvimos una cumbre de transportistas pesados del Ecuador. Tratamos temas importantes para el desarrollo de nuestro sector. Lo primero que hicimos es respaldar el orden constituido. Tenemos miedo que vuelvan a pasar temas que de triste recordación, y nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando y apoyando a la democracia sin condicionamientos. ¿Qué significa? Ese fue el primer punto que tratamos. ¿Qué significa, don Nelson Chávez, apoyar a la democracia? ¿A qué se refiere usted con eso? Ya. No sumándonos a ningún tipo de protesta. Vamos a seguir trabajando y no vamos a distraernos por ningún concepto a ningún tipo de paralización. Don Nelson, buenos días. Ustedes sostienen que tienen una posición crítica, pero que aporte a mejorar las condiciones de la transportación pesada. ¿Cuáles son aquellos temas urgentes que ustedes demandan para este sector? Usted conoce, señorita periodista, que en estos últimos años ha habido crisis de diferente naturaleza. La pandemia, la crisis económica, el incremento permanente del precio de los combustibles, esto nos ha causado serios problemas. Y entonces en el tema de los combustibles ya se decidió congelar ahí el precio y estamos nosotros respetuosos en ese campo. A pesar que nosotros teníamos la esperanza que una comisión que trabajó ahí de transportistas hubiese salvaguardado nuestros intereses, pero lastimosamente esta gente se dejó engañar y hoy tenemos el 22% más el precio de los combustibles. De todas maneras, nosotros ahora estamos buscando alternativas. Una alternativa es la calidad del diésel. La calidad del diésel que se vende aquí en el país es de pésima calidad. Posiblemente en el mundo ya no se utilice ese tipo de combustible. Y eso nos hace daño, señorita, los motores, el rendimiento en kilometraje y lastimosamente están acabando con la transportación con esta calidad del diésel que nos están vendiendo actualmente. Ustedes en la Cámara, señor Nelson Chávez, ¿creen que se debe retomar el diálogo sobre la focalización del precio de los combustibles, particularmente del diésel? O si es que no hay focalización, pensar en compensaciones para el sector del transporte pesado? No, lo que buscamos soluciones prácticas. La focalización la propusimos nosotros como transporte pesado inicialmente,
pero esta focalización era cuando el diésel costaba $1 y se podía cobrar al universo de gente que ocupa el diésel un precio especial, pero eso ya no se dio. Hoy tenemos establecido precios ya y vamos a respetar esto hasta cuando sea necesario. Dos, en la calidad del combustible es más difícil que el incremento de los precios. Tenemos un diésel Euro 2 que en el mundo ya no se utiliza. Tenemos un engaño que nos indican que tenemos un diésel premium, y eso no existe en los estudios concretos. Necesitamos hacer para... Tengo problemas con la conectividad, lamentablemente, con el señor Nelson Chávez. Qué pena. Qué pena realmente, porque estábamos conversando con él. No sé si ahí me escucha, don Nelson. Yo le escucho. Sí, se cortó. La última parte se cortó. Si puede repetirla, por favor. Ya, yo decía que nosotros tenemos fórmulas para el diésel que tenemos actualmente se ha mejorado en beneficio de la transportación y de los ecuatorianos en sí. No es que el diésel utiliza solo el transporte, utilizan muchas industrias del Ecuador, pero es un diésel que ya en el mundo ya no se lo utiliza, está desechado. Un Euro 2 en ningún sitio. Actualmente en Colombia Euro 5, Perú Euro 5. Y nosotros contaminando con este diésel de mala calidad. Ustedes han tenido... ¿Sí me escucha? Sí, ustedes han tenido la oportunidad de tener algún acercamiento con el gobierno nacional, o a partir de esta reunión que han mantenido como Cámara de la Transportación Pesada, buscarán algún diálogo con el Ejecutivo. Permanentemente se habla que la solución en parte de la economía del país es con fuentes de trabajo. Nosotros, la transportación, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, el 5%, tenemos en nuestro entorno más de 1 millón de personas. Y sin embargo, no le dan la importancia que esta organización brinda. Exigimos al gobierno que se nos atienda, que si el señor presidente no quiere darnos espacio para expresarle lo que a usted le estoy indicando en este momento, señorita, que delegue a una persona, que delegue al ministro de Energía, que delegue al ministro de Transporte. Pero hemos tenido algunas reuniones, pero esto es como poner en un saco roto, no hay solución de ninguna naturaleza. Don Nelson Chávez, le pregunto, aparte del tema del diésel y la calidad del diésel que usted está señalando, ¿qué pasa con, por ejemplo, los costos que implica para la operación del transporte pesado? Por ejemplo, los repuestos, los insumos, la propia adquisición de vehículos. ¿Cómo está esto? ¿Qué análisis llegaron ustedes en la Cámara? Ya. Resulta que usted conoce que existe una inflación oculta, y esto a nosotros sí nos significa costos. Estamos esperando con temas más de fondo que la canasta y esas dádivas que nos quieren obsequiar, indicar que van a compensar con la traída de llantas sin impuestos. Eso es una mentira. En la ley de espacio, donde le permite importar llantas con las debidas exigencias que esa ley permite. Entonces, engañarnos de esa manera no tiene sentido. Hay cosas más importantes que eso, que significa, si pongamos, usted tiene inquietud de saber los precios de los camiones. En Colombia y en Perú, los camiones que nosotros utilizamos tienen un 30-32% menos de precio. Aquí hay una explotación total y no hay control. Nosotros estamos pidiendo que se separe el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que haya un solo ministerio, el Ministerio de Transporte, y eso no va a causar gastos ni cosas.
se puede establecer eso. Nosotros tenemos el estudio para eso. Un Ministerio de Transporte nos garantizaría seguir trabajando normalmente, porque, señor periodista, de la forma que estamos comenzando este nuevo periodo de la transportación ecuatoriana, no tenemos visos de solución. En la vía, en el trayecto, están quebrando compañías ecuatorianas porque gastan más de lo que ganan, porque tienen que pagar tienen que pagar letras adquiridas, deudas adquiridas, y con esta crisis no pueden pagar. Necesitamos sentarnos con el señor presidente de la República para explicarle a fondo lo que le estoy indicando en este momento, para que en un momento dado deje de funcionar la transportación, no por paralización ni por protesta, sino porque ya no pueden sus gastos de operación soportar la operación de transporte. Señor Chávez, profundicemos brevemente en esto que usted acaba de manifestar sobre la necesidad de dividir, si se quiere, el ministerio que actualmente es de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué esa necesidad de contar con un ministerio específico para el sector? Ya, usted conoce, porque es una periodista que vive al día de las noticias, usted conoce de los últimos ministros, o están fuera del país, o están demandados, los últimos ministros, por obra pública, no por transporte, por atender la obra pública donde hay bastante dinero para administrar. Se han olvidado del sector del transporte. Nosotros necesitamos un órgano rector de la transportación ecuatoriana, que nos guíe, que nos indique el camino correcto que hay que seguir para seguir trabajando y produciendo. Don Nelson Chávez, ¿hay una división entre la dirigencia del transporte pesado? Me daría la impresión de que hay una suerte de divorcio entre los voceros de este sector que usted representa. No, en el caso de la transportación y de la Cámara Nacional de Transporte, que es una organización a nivel nacional, no tiene ningún problema. Ayer tuvimos en nuestra reunión, en la cumbre, delegados de todas las personas, no de curiosos, 700 dirigentes de todas partes del país. La Cámara Nacional de Transporte tiene 20 años de existencia. La competencia que usted me argumenta, me dice, es una organización que su presidente está en funciones prorrogadas ya 14 meses. 14 meses, ya no es presidente, dejó de ser presidente. Entonces, una organización que está vigente, defendiendo los derechos de la transportación ecuatoriana, es la Cámara Nacional de Transporte Pesado en el tema del transporte pesado. Pero le insisto, o sea, con esta explicación entonces sí hay una división. O sea, por un lado la Cámara, por otro lado la Federación. Lo que sucede es que no existe la dirigencia de la transportación en la Federación. El señor dirigente de la transportación de la Federación dejó de ser su presidente hace 14 meses. Está con funciones se ha tomado funciones él y está hablando a nivel de transportación cuando él ya no representa a nadie. Pero entonces, ¿cómo es que sigue, me refiero que se refiere a Luis Felipe Vizcaíno, cómo es que él sigue asistiendo a las reuniones, dialogando con el gobierno, representando al sector de transporte pesado? Esa es la confusión, que se invitó a personas que no representan por el momento a nadie y sin embargo están permitiendo el incremento del combustible del 92%. Y esto hay un resentimiento a nivel nacional, que gente que no tiene ninguna representación vaya a hablar por el transporte. Nosotros, respetuosos de lo que de las comisiones se han formado, esperábamos que se arregle de alguna manera, pero ya las consecuencias las tiene usted. El 92% de precio de los combustibles en ese tema significa una inflación oculta que ya la estamos pagando todos los ecuatorianos.
Correcto. Don Nelson Chávez, le agradezco por estos minutos y ojalá que para la próxima lo podamos tener en vivo acá en el estudio. Muy amable, que tenga un buen día. Yo estoy a la orden, cuando usted me llame, yo estoy al lado suyo. Hoy hubo una confusión. Sí, de la dirección. Y le pido mis disculpas. No se preocupe, Le gracias. agradezco. Muy amable a Nelson Chávez, le agradezco por atendernos. Hicimos esta entrevista de modo telemático. Nelson Chávez, quien representa a la Cámara Nacional de Transporte Pesado del Ecuador y del Medio Ambiente, Canatrape, que mantuvo una reunión el día de ayer en la provincia de Santo Domingo de los Sánchez. Empezó la entrevista señalando que este sector que él representa no ha pensado en ningún tipo de medida de hecho frente a la situación del precio de los combustibles. Más que el precio, se enfocó en la calidad del diésel para uso automotriz y también en la situación vinculada a los insumos, a los repuestos y al costo de importación que significa para el sector de la transportación. Pero también ha evidenciado que hay una división en el sector entre dirigentes. Suele a ratos pasar. ¿Con quién se dialoga y quiénes representan? Hay una división en el sector de la transportación pesada, conforme lo ha revelado el señor Nelson Chávez. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.